Cuando estamos en temporada navideña, no sé si ustedes en sus casas hacen pesebre, pero vemos pesebres. En casi todas partes donde vamos encontramos un pesebre. Cuando miramos un pesebre o leemos en las escrituras la narración del pesebre, ¿qué pensamos? ¿Qué nos viene a nuestra cabeza? ¿Qué recuerdos nos trae cuando vemos el pesebre? ¿Quién pensamos que nació allí en el pesebre? Jesús, ¿cierto? El Evangelio nos habla que en Mateo 1, cuando la narración justamente de que va a venir y de una virgen van a ser, dice, citando al profeta Isaías 7, dice, el niño que va a venir será llamado Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros, no que le pusieran el nombre de Emanuel, sino que quería decir que el que viene es Dios en medio de nosotros. Esta es una verdad con la que todo aquel que se acerca a Jesucristo debe lidiar con ella. ¿Quién es el que nace en el pesebre? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿A quién se refiere la Escritura cuando habla del Hijo de Dios? Cuando vemos nosotros los evangelios, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30 al 31, miremos, nos dice la razón por la cual fue escrito el Evangelio, cuál fue el objetivo en mente cuando se escribieron los Evangelios, aquí particularmente el de Juan. Y dice Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las que se escribieron, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay dos cosas que resaltan aquí del objetivo de los evangelios, de este evangelio. Y la primera es que el lector adquiera conocimiento, que pueda entender, comprender quién es el que nació en ese pesebre, quién fue el que vino al mundo y dio a luz en ese pesebre. Que podamos entender a qué se refiere cuando dice que Jesús es el Hijo de Dios. Y el segundo objetivo es que seamos movidos a tomar una decisión de fe por Jesucristo. Que creyendo en Él podamos tener vida eterna en su nombre, dice. Y para no entender esta idea, debemos ubicarnos un poco en el contexto de la época, que de alguna manera es muy similar al nuestro. La gente es muy racional y le cuesta trabajo asumir y entender que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros, los creyentes, somos llamados hijos de Dios, y en nosotros no hay omnisciencia, ni somos todopoderosos, ni somos eternos, no tenemos las características ni atributos de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere Juan cuando nos dice que el que nació es el Hijo de Dios? La teología judía, la expresión el Hijo de Dios se refería al Mesías, pero al Mesías hablando de las profecías de el hombre, el heredero humano del trono de David. Entonces no necesariamente, es más, no hacía referencia a Dios como tal, sino la referencia del Hijo de Dios dada al Mesías era un hijo de hombre, nacido de hombre y mujer, como nacemos todos los demás, solo que este es descendiente de David, va a heredar el trono de David y nos va a liberar del yugo de la esclavitud. Esa era la idea que tenía un judío del nombre el Hijo de Dios. Así que cuando en la iglesia primitiva se hablaba del Hijo de Dios, para los judíos lo que primero venía a la mente era una referencia al Mesías, pero como el Mesías, por eso lo rechazaron.
Y por eso hasta el último momento los discípulos pensaban que Jesucristo iba a liberarlos del yugo de la esclavitud romana. Y Jesucristo les dice una y otra vez que mi reino no es de este mundo. Y les habla y les explica que esto debe suceder, que Él va a morir y bueno, todo lo que les explica, que nosotros ya entendemos, es porque ellos todavía tenían la idea de que Hijo de Dios era ese Mesías humano salvador. Esa es la teología judía y esa era la idea que ellos tenían del Hijo de Dios. Y pues estaban bajo la influencia griega desde hacía varios cientos de años atrás, ¿cierto? Cuando fueron conquistados por el imperio griego. Y dentro de la filosofía griega, pues ustedes conocen parte o algo de la mitología griega, o tal vez conozcan mucho de la mitología griega. Y en la mitología griega existen los dioses, varios dioses, los dioses del Olimpo, Poseidón, Zeus, bueno, Hera, muchos dioses. Y estos dioses, cuando tenían relaciones sexuales con un ser humano, tenían hijos. Y estos que nacían de la relación sexual de un dios, dentro de la mitología griega, con un humano, con una mujer, por ejemplo, ese que nacía era un hijo de Dios, era un semidios, o también conocidos como los superhombres de aquella época en las historias de la mitología griega, como Hércules, Perseo, Aquiles. Son esos hijos de los dioses con los humanos. Entonces, cuando la iglesia primitiva hablaban del Hijo de Dios, para los griegos, la idea que venía a su cabeza era un semidios, un superhombre, de la combinación de un dios con un hombre. Y en los judíos era la referencia al Mesías, que como no lo vieron, que lo liberó del pueblo del yugo romano, entonces rechazaron al Mesías. Entonces pues era un problema y era un conflicto la identidad clara de Jesucristo como el Hijo de Dios. Aparte de que habían muchas, me atrevo a decir, diferentes filosofías basadas justamente en estas creencias. Entonces, cuando los cristianos decían Hijo de Dios, varios decían, bueno, si Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo, entonces no pudo haber venido en carne, porque la carne es mala, lo material es malo, lo inmaterial, lo espiritual es lo bueno. Y si Jesús es Hijo de Dios, no pudo nacer como un hombre. Esa era una de las filosofías, entre otras muchas. Entonces, Juan se da la tarea de aclarar cuando la Biblia habla de Jesús como el Hijo de Dios, ¿qué es lo que quiere decir? Y eso es lo que encontramos en Juan capítulo 1. Juan es un libro diferente. Mientras que Mateo, Marcos y Lucas narran el nacimiento, algunos con lujo de detalles, Juan no lo narra. Juan se concentra, acordémonos que el Evangelio de Juan es el último en escribirse. Juan había leído el Evangelio de Marcos, de Lucas, de Juan, era muy consciente, eso de Mateo, Marcos y Lucas, y era muy consciente del problema de interpretación de las personas cuando leían, cuando decían Hijo de Dios. Entonces el Evangelio inicia, su prólogo es, voy a dejar muy en claro a qué nos referimos cuando hablamos del Hijo de Dios. Leámoslo, Juan capítulo 1, versículos, leamos del 1 al 5 solamente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando uno hace una lectura superficial de este pasaje, uno lo lee y no le pone mucho cuidado, porque es medio enredado, como que la luz, el verbo, no me dice nada y seguimos a lo interesante.
Pero este pasaje nos revela unas características muy particulares acerca del verbo, acerca de la palabra. El verbo es el logos y es la palabra, la palabra. Lo primero que nos muestra versículo 1 es la eternidad de la palabra. En el principio era la palabra, en el principio era el verbo. Es una referencia, cuando habla del principio, es una referencia directa a la creación del universo conocido. Entonces la frase nos dice, antes de que existiera el universo que sabemos que existe, ya existía antes la palabra. Esta sola frasecita, por su construcción en griego, nos dice, la palabra viene de mucho atrás, antes de que existiera todo lo que nosotros sabemos que existe. El universo con el espacio y el tiempo que hacen parte del universo. Así que la palabra es preexistente al tiempo, preexistente al espacio, preexistente a la materia. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. No es que empezó a existir junto con la creación, como algunas personas dicen que Jesús es creado y que nació también ahí con la creación y que no sé qué. No, nos dice que el verbo es anterior a todas estas cosas. Mucho menos, muchísimo menos, si el verbo, si la palabra no empezó a existir en el momento de la creación, sino que ya existía en el momento de la creación, pues mucho menos empezó a existir en el momento del nacimiento allí en un pesebre en la ciudad de Belén. Porque muchas personas minimizan la deidad de Jesucristo cuando piensan que ahí nació Dios. No, Dios no nació ahí. Dios existe desde la eternidad y va hasta la eternidad. Ahí se hizo hombre. Ahí se encarnó. Entonces, el verbo ha existido desde siempre. Y la siguiente declaración nos lleva un paso más adelante. El verbo era con Dios. Y este pasaje nos habla de la personalidad e independencia de la palabra. Aquel que es la palabra, dice, estaba con Dios desde antes de que el mundo existiera. Eso no lo dijo la primera frase. Ahora nos dice y nos muestra la independencia. La palabra estaba con Dios. Aparte de Dios, como lo hablábamos la semana pasada, es una referencia directa a la Trinidad. Estaba con Dios, hablando del Padre. La palabra estaba con el Padre, estaba junto al Padre, estaba en comunión eterna con el Padre, siendo la palabra diferente al Padre y no solamente una manifestación o una expresión del Padre, y nos muestra que era una persona distinta al Padre. La traducción del original del griego nos permite entender que desde antes de que el mundo existiera, la definición más clara sería: la palabra estaba cara a cara con el Padre, dándonos a entender que es una persona distinta, pero que tiene la característica de Dios de ser eterno, de estar desde siempre. Entonces, separa al verbo, a la palabra, de todo lo demás. Es el único eterno. ¿Quién es el único eterno? No hay eterno sino solo Dios. Y aquí nos está diciendo la palabra es eterna. Le está dando una característica que solo es un atributo de Dios a la palabra. Así que nos está diciendo la palabra es Dios. Y su explicación avanza. Y el verbo era Dios. Y aquí ya lo lleva de una manera muy directa. Aquel que es la palabra es Dios en toda su esencia, en toda su naturaleza, con todos sus atributos. La palabra es Dios. En español, si uno lo lee, pudiéramos decir, pero mire, la palabra era Dios. Porque ahí dice, la palabra era Dios. La cuestión es que el español es muy diferente al griego
Y aquí esta palabra era, que es del verbo ser o estar, está en imperfecto, en presente imperfecto. Y lo que quiere decir es que estaba desde un pasado y continúa haciéndolo de manera permanente, a la perpetuidad. Entonces la traducción queda era como dando la idea de que desde siempre, pero la traducción literal del griego tendría que ser era y sigue siendo, es lo que la traducción del griego. Entonces Jesús, el verbo, es Dios, la palabra es Dios. Juan capítulo 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Dice Jesucristo en Juan 14, si ustedes me vieron a mí, entonces vieron al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Él en mí, así como yo en Él. Si me conocen a mí, lo conocen a Él. Nos habla entonces de una identidad, como lo hablamos la semana pasada. Dios es uno solo en tres personas diferentes. Y aquí nos muestra directamente, entonces Juan está diciendo, el que nace, cuando nos hablamos de Jesús como Hijo de Dios, estamos hablando de no la mitología griega, no la teología judía. Estamos diciendo que Él es Dios, el Dios eterno, todopoderoso, es el Hijo que nació en ese pesebre. De manera inconfundible, Juan aquí ya de manera contundente dice, Él es Dios, y lo equipara. Y esto nos lleva a reflexionar en algo, y es que la frase anterior que nos decía, el verbo estaba con Dios. Jesús es Dios, la palabra es Dios, y estaba con Dios desde la eternidad. El hecho de que la palabra, de que el Hijo fuera Dios, no le llevó a pensar ni por un solo instante de que al ser Dios no necesitaba comunión con su Padre. Y una de las características que encontramos en Jesucristo siempre es su comunión con su Padre. Marcos capítulo 1, 35 nos dice, hablando de Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué hacía Jesucristo? Buscaba espacios para encontrarse con su Padre. Siendo Dios, buscaba estar en comunión con Dios. Ahí en este momento, si siguiéramos leyendo, nos damos cuenta cómo Pedro llegó allá donde Jesús estaba, fue y lo encontró. Vamos, maestro, que te están buscando la gente. Ya, el día a día de Jesucristo era muy complejo, era muy atareado, rodeado de personas, buscando mucho sanidades, liberaciones, querían ver milagros, querían escuchar su palabra, y él estaba todo el tiempo dispuesto para la gente. ¿Y qué hacía? Buscaba espacios en la madrugada para estar con su Padre. Y tal vez después de haber estado hasta tarde en la noche predicando y hablando. Lo vemos en muchos otros pasajes, no necesariamente en este. Lucas 6:12 nos da otro ejemplo de esto mismo. En aquellos días, hablando de Jesucristo, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Es un caso muy distinto. El primero que leíamos se levantó muy temprano para ir al encuentro con Dios. En este otro caso, se fue cuando terminó el día. Terminó el día y se fue al monte a orar y pasó toda la noche buscando el rostro de su Padre en oración. Como lo describía antes, la palabra estaba cara a cara desde la eternidad con su Padre. Jesucristo, en cuerpo humano, como hombre, mantenía esa comunión que ha tenido desde la eternidad con su Padre.
Y vamos más allá. La palabra de Jesucristo nos dice, yo no hago mi voluntad, sino hago la voluntad de mi Padre. Yo vine a hacer y ejecutar el plan de mi Padre. Y entonces le pregunto y le consulto mis planes, o más bien sus planes para mi día a día. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cuándo debo hacerlo? Recordemos la oración de Jesucristo antes de ser arrestado. Jesucristo conocía el plan muy claramente y sin embargo se presenta delante de Dios. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Viene a buscar la voluntad del Padre, aun cuando ya la conocía. Y entonces esto nos tiene que llevar a reflexionar. Terminándose el 2024 y con la mirada puesta en el pesebre que nos recuerda la venida de Jesús a este mundo y su caminar en la tierra, debemos preguntarnos cómo ha sido nuestro caminar este año con el Señor. De alguna manera nos parecemos a Jesús, que hacemos el esfuerzo y buscamos el momento para encontrarnos con Dios. O simplemente sacamos excusas para decir, estaba muy ocupado, este año ha sido muy loco, de gran bendición. Y esa gran bendición no me ha dejado tiempo para estar con Él. Buscas tiempo, sacas el tiempo. A mí las personas en el discipulado me preguntan a veces, es que es difícil hacer el devocional. Yo sí oro un ratico, pero es que la Biblia es muy difícil. No he tenido tiempo porque es que estoy con esto y esto y esto y esto y esto. Y yo le digo una realidad. Nunca va a tener tiempo. O sea, el tiempo siempre va a ser el mismo, 24 horas todos los días. Y usted siempre va a tener muchas cosas por hacer. Es más, si usted mira su propia realidad, a usted el día no le alcanza para tantas cosas que necesitaría hacer. Entonces, si usted va a esperar que le sobre el tiempo para decir me encuentro con Dios, déjeme decirle que no va a suceder nunca. Ni aun si se jubila, siempre hay muchas cosas por hacer. Entonces, necesitamos sacar el tiempo como lo hacía Jesús, que aun siendo Dios, mantenía su comunión con Dios Padre como lo había hecho desde la eternidad. Estemos atentos, como contaba Laura, el testimonio. Si Dios empieza a levantarnos de repente a X hora en la noche, no pensemos que es casualidad. Hagamos como Samuel, que escuchó el llamado de Dios en su cama de noche y le respondió, Padre, aquí estoy, háblame que yo escucho. Si el Señor lo está levantando alguna hora o está inquietando su corazón, no haga oídos sordos, búsquele, respóndale positivamente a ese llamado de Dios. Entonces hasta aquí Juan nos ha presentado a Jesucristo como Hijo de Dios, o la palabra, y nos ha dicho la palabra estaba desde la eternidad, característica exclusiva de Dios. La palabra es Dios directamente. Y aquí en el versículo 3 continúa y nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y nos presenta entonces a la palabra, aquel que es la palabra, como el creador y sustentador de todas las cosas. Fíjense que es una declaración muy absoluta. Todo fue creado por Él. Todo fue creado por Él. Y sigue y la resalta lo absoluto. Nada de lo que existe fue creado sin Él. O sea, no hay nada que exista que no haya sido creado por la palabra. Todo lo que existe fue creado por la palabra. Y aquí otra evidencia de la deidad. Y es que, ¿quién es el único que puede crear? Dios es el único todopoderoso creador de todas las cosas. Y aquí la palabra es la creadora. Y nos hace una referencia directa con esta frase que habla Juan.
nos manda directo a ¿cuál pasaje de las Escrituras? ¿Cuál se les ocurre? ¿Cuál se les viene a la cabeza cuando leen esto? Todo fue creado por la palabra. Génesis capítulo 1, directamente la creación. Y yo quiero que vayamos, Génesis capítulo 1, versículo 3. Y en este versículo 3 vemos a la palabra mencionada por primera vez en la Biblia. Y dijo Dios. Si Dios dijo, si usted dice algo, ¿qué es lo que sale de su boca cuando dice algo? Palabras. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué sucedió con esta palabra? Y fue la luz. La palabra creó todas las cosas. Y ahí dice, y vio que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fuera tarde y la mañana un día. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Y qué sucedió? Hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Y así sucesivamente con cada uno de los actos de la creación, la palabra fue quien creó cada una de las cosas que existen. Y esto lo vemos de una manera muy bonita descrita en Colosenses capítulo 1. Vamos, Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Nos está hablando directamente de Jesucristo. Miren que esto es muy importante para que entendamos la relación de lo que estamos viendo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Este pasaje es muy completo y nos muestra varias cosas muy importantes para nosotros. Refuerza lo que veníamos hablando, la idea de que la palabra es el creador de todas las cosas. Jesús, el creador de todas las cosas. Pero lo explica un poco más y nos dice que la palabra creó todo lo que existe. Y cuando nosotros pensamos en lo que existe, normalmente vemos pues, el cielo, las constelaciones, las galaxias, las estrellas, en el planeta, los árboles, los ríos, la montaña, los animales, nosotros. Pero el pasaje nos está abriendo los ojos un poquito más allá y nos dice, vea, es que lo que creó la palabra no solamente este mundo que existe, sino el mundo espiritual que existe antes de que todo este otro mundo existiera. Y es el mundo espiritual, el mundo invisible. Y habla de tronos, autoridades, gobiernos, potestades. Habla de las jerarquías de los ángeles. Y dice que los ángeles fueron creados por medio de Él. Esos seres espirituales de ese mundo invisible que están en potestades organizados. Así que la idea de aquellos que dicen que Jesús también fue creado como un ángel no es correcta. Aquellos que tratan de igualar al ángel caído, Satanás, con Jesucristo, con Dios mismo, y como que los plantean como que están los dos en un mismo escenario, de tú a tú, de ninguna manera hay esa igualdad. Dios está muy por encima de cualquier cosa creada. Aunque los ángeles sean superiores a nosotros, los seres humanos, son muy inferiores que Dios. No pueden hacer nada contra Dios. Él es el Todopoderoso y soberano. Y eso es lo que nos está hablando aquí el pasaje. Y nos revela otro aspecto que también debemos conocer y reconocer. Dice allí, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para qué creó la palabra todas las cosas? La razón de nuestro existir, el propósito de nuestra existencia, la razón por la cual vivimos,
es para Él. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho Satanás? Aquí es donde entendemos un poquito la obra del mundo de las tinieblas. ¿Qué ha hecho Satanás? Destruir el propósito de la creación de Dios. Y nosotros, aún como creyentes, estamos todavía enredados en lo que Satanás ha hecho con el mundo. Y es que nosotros nos levantamos y ¿qué buscamos? Ser felices. Y la felicidad la encontramos con el trabajo de mis sueños, teniendo plata, pudiendo ir a restaurantes, a viajes, con cosas materiales, con conocimiento. Cada uno encuentra ese propósito de la felicidad en cualquier cantidad de las cosas que el mundo presenta en el abanico de la felicidad está en esto, en un carro nuevo. La felicidad está en esto, en que usted tenga muchas mujeres. La mujer está en esto, en que usted tenga una sola mujer. Qué sé yo. Y nos llevan de diferentes maneras a buscar nuestro propio bienestar, lo que a mí me gusta, en lo que yo me siento bien, lo que me da placer. Cuando la realidad es que nosotros existimos para Él. No para hacer lo que a mí me parece placentero, lo que yo disfruto, sino lo que Dios demanda de mí. Por eso una vez más allí entendemos el llamado a Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz como instrumento de muerte todos los días y entonces sí sígame. De lo contrario no puede ser mi discípulo. Yo no puedo seguir viviendo mi vida como cristiano simplemente persiguiendo mis sueños. Porque mis sueños en realidad no son míos. Me los ha metido el mundo, el enemigo. Nosotros debemos decirle al Señor, ¿cuáles son tus planes para mí? Porque la Escritura dice claramente de que antes de que el mundo existiera, desde que antes que nosotros existiéramos, Él trazó planes para que nosotros andemos en ellos. Efesios 2, versículo 10. ¿Cuáles son sus planes para mí? Y en sus planes encontramos nosotros realización, satisfacción, gozo, más allá de una felicidad pasajera por alcanzar alguna meta propuesta. Entonces, vale la pregunta, reflexionando una vez más, acercándose el fin de año, ¿estamos viviendo el propósito de Dios para nuestras vidas? Nuestra vida está centrada en glorificar a Jesucristo y lo hago a través de mi trabajo, de mi familia, de mis relaciones con mis amigos, en la iglesia. ¿Realmente vivo para glorificar a Dios? ¿Estoy dispuesto a morir por amor a mi pareja, por ejemplo? ¿Realmente morir sacrificialmente? ¿Dándome? ¿Estoy dispuesto a morir a mi comodidad, a mi incomodidad más bien de predicarle a una persona que de pronto no conozco muy bien porque es que me siento como raro, ¿qué va a decir de mí? ¿Estoy dispuesto a morir para darle vida a otra persona? Jesús es la palabra de Dios. ¿Qué tan importante consideras la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué tanto la estudias? Porque mire que todo lo que está diciendo aquí es la palabra creó, la palabra sustenta todas las cosas. Leíamos allí también en el pasaje. Todas las cosas en Él subsisten. Si nosotros existimos hoy, si tenemos un trabajo, comida o lo que sea, Dios, la palabra, es la que lo está sustentando todo. La palabra, nosotros la tenemos, la llamamos Biblia, la palabra de Dios. Si la palabra hace todo esto, ¿qué tanta relevancia yo le doy a la palabra en mi vida? La escucho cuando voy el domingo y digo, uy, sí, la palabra. Pero sacamos tiempo para leerla, para estudiarla, para memorizarla. ¿Cuánta palabra sabe usted de memoria? Dios en su palabra nos manda a que guardemos su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón.
para que la pongamos en práctica. Versículo 4 nos muestra otra característica, otra característica de la palabra. La palabra dando vida. En él estaba la vida. En él estaba la vida. No hay vida física en el reino de lo creado, sino solo por él, y solo en él se sostiene la vida. Nada tiene vida en sí mismo o por sí mismo. Solo Jesús es la vida. Y este es otro atributo solamente dado a Dios. Se llama la aciedad de Dios. ¿Y qué quiere decir este atributo? Que Dios tiene vida por sí mismo. La palabra tiene vida por sí misma. Nosotros, ninguno tiene vida por sí mismo. Ningún ser viviente tiene vida por sí mismo. Su vida ha sido dada por la palabra y es sustentada por la palabra. En él estaba la vida. Jesús dice en Juan 6, versículo 35. Bueno, la vida que da Jesús tenemos que entenderla y todavía, pero en el diseño original, ¿no? Como fue creado. Y también entonces entendemos, y esto de una vez ya nos lleva a entender, si el hombre murió a causa del pecado y la tierra cayó bajo maldición a causa del pecado, aún se sostiene la vida en la tierra, esta vida humana y física, pero solo en Él, solo en la palabra, solo en Jesús está la vida eterna para los seres humanos. Solo en Jesús está la restauración a ese estado de vida en diseño original como Jesús la hizo. Igualmente la restauración de la creación, como lo dice el libro de Romanos, que clama y espera la restauración. Dice Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es la vida. En la palabra estaba la vida. Él es el pan de vida. La gente come pan para saciar el hambre física, ¿cierto? Para mantener pues, la vida física. Podemos saciar el hambre y mantenernos espiritualmente únicamente mediante una adecuada relación con aquel que es la palabra. Si no nos alimentamos, no podemos sostener la vida. Si no nos alimentamos espiritualmente, no podemos sostener nuestra vida espiritual. Nos secamos, nos endurecemos en nuestro corazón, nos volcamos a todas las cosas que el mundo nos ofrece, que son muchísimas. Y recordemos la tentación de Jesús. A Él le ofreció riquezas, comida, poder, adoración. Y es lo mismo que nos sigue ofreciendo el mundo a nosotros hoy. ¿Cuánto la palabra está sustentando tu vida? ¿Realmente te alimentas? Comemos varias veces al día, todos los días. ¿Y espiritualmente? Porque alguien puede decir, yo oro varias veces al día, pero es que la oración no es tu sustento. La oración no es la palabra. La oración son tus palabras humanas. La palabra de Dios es nuestro alimento. Hebreos 4:12 también hace referencia a este aspecto. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí empezamos a entender a qué se refiere cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. No solamente
La palabra de Dios es algo abstracto, como uno agarra un libro y es un objeto ahí y ya. Aquí nos está hablando que la palabra de Dios es viva. ¿Por qué? Porque la palabra es Jesús, la palabra es el Hijo de Dios. La palabra es viva y eficaz y dice más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué hace esto? Porque la palabra no es algo abstracto. Es Dios vivo. Y quiero que me entiendan, no estoy elevando el documento, el libro que contiene la palabra de Dios a una deidad y que entonces pongamos el libro y nos arrodillemos y lo adoremos como un Dios. Nosotros entendemos eso, no me refiero a eso, solo quería hacer la claridad. La palabra de Dios es Dios, el Hijo de Dios. Juan 6:68. Después de que Jesucristo ha predicado una palabra fuerte como solía ser y confrontadora, le dice, bueno, ¿y también se van a ir ustedes? Le dice a los discípulos. Y el versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En Jesús está la vida. Solo en Jesús, solo por medio de la palabra del Evangelio, hay vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. No hay vida eterna sin Jesús. Y entonces Juan está dando a entender todas estas cosas con una claridad contundente. Cuando decimos que Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Cuando hablamos de la palabra, es Dios. En Jesús está la vida. Tiene vida en sí mismo. Y es el sustentador de la vida, todo lo que existe. Y continúa, ¿no? Lo complementa con la frase que sigue. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La vida era la luz de los hombres. Fíjese que es la misma construcción griega, pues ahí estamos leyéndolo en español, pero es la misma construcción griega de la frase que leíamos antes. El verbo era Dios. La vida era la luz de los hombres, la palabra era Dios. Es la misma relación donde identifica de manera que es imposible pensar algo diferente de que no es lo mismo. O sea, es exactamente lo mismo. La vida era la luz y la vida, está diciendo, son lo mismo. Una identificación absoluta. La vida es la luz y lo ha sido desde siempre. Ahora bien, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7, nos habla de este atributo o de esta descripción de Dios. Y dice, este es el mensaje que oímos de Él, hablando de Jesucristo, y os anunciamos lo que hemos proclamado que salió de la boca de Jesucristo, está hablando Juan. Dios es luz. ¿Qué descripción hace de Dios? Dios es luz. ¿Qué ha dicho Juan en capítulo 1? La palabra es vida, la palabra es luz, la palabra es Dios. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Si notan la referencia también con el pasaje que acabamos de leer, que habla de que las tinieblas no prevalecerán. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Por más que el mundo espiritual caído ataque a Dios y su plan, no va a vencer, no triunfa. Es más, nosotros lo conocemos porque la Escritura ya lo dice. Cristo venció en la cruz y exhibió a las potestades triunfando sobre ellas. Entonces, la referencia es directa.
Pero luego también este pasaje nos permite reflexionar algo, y es que andamos nosotros en luz como Él está en luz. Y ese es el llamado para los creyentes. Si usted ha nacido de nuevo y ha depositado su fe en Jesucristo, su vida es en luz. ¿Qué quiere decir que mi vida es en luz? ¿Que es perfecta? Ando en comunión con Dios. Ando en luz, ando en comunión con Dios. De modo que si alguno está en Cristo, es en esa intimidad, en esa comunión que hablábamos hace un momento, la que ha tenido la palabra desde la eternidad y hasta la eternidad con el Padre y el Espíritu Santo. ¿Estamos nosotros entonces andando en luz? ¿Hemos andado en luz este 2024? En comunión con Dios, buscando la santidad, apartándonos de lo malo. Y ese es el contraste que plantea. No andamos en tinieblas. ¿Tu caminar este año ha sido tinieblas? Y cuando hablamos tinieblas no es que hayas hecho un pacto con la maldad, con el diablo y nada por el estilo, sino que simplemente te rendiste, te alejaste de Dios, estás en pecado y te da lo mismo, no pasa nada, pues Dios me entiende. Y no hacemos nada. Mire que el pasaje nos muestra otra verdad, y es, si tú estás en luz, entonces tenemos comunión con los hermanos. Si yo tengo comunión con Dios, es porque estoy en luz, y si estoy en luz y en comunión con Dios, entonces tengo comunión con los hermanos. ¿Cómo ha sido tu vida de comunión con los hermanos este año? Una vez más valdría la pena la reflexión. Porque eso me permite ver mi propia realidad. Así lo plantea Dios. Si tú no estás teniendo comunión con tus hermanos, tu comunión tampoco es muy genuina. Tu comunión con Dios tampoco es muy genuina. Tu andar en luz, déjame decirte que está bien oscuro. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Juan 8, versículo 12. De una manera muy directa, Jesucristo dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy, ego eimi, la referencia al nombre de Dios desde siempre. Yo soy la luz del mundo. ¿Qué es Jesús? La luz del mundo. Dios es luz. Yo soy es Dios. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La palabra de Dios. Una vez más, ¿qué tan relevante es la palabra de Dios en nuestra vida? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué tanto nuestro caminar por el 2024 ha sido conforme a la palabra? ¿Qué tanto queremos nosotros que el 2025 nuestro caminar sea recto en la palabra de Dios? Porque es tiempo de que hagamos esas reflexiones y digamos, necesito hacer algún cambio si es del caso. O fortalecer mi caminar, que ya lo llevo muy bien con el Señor. O volver a la senda porque me pegué una apartada. Luz. La palabra es luz. Si usted apaga todas las luces, no ve nada. Usted no sabe por dónde camina. Va a los tumbos golpeándose de una cosa con la otra. Y así es la vida de muchos creyentes. Sin la palabra de Dios han apagado la luz. Y van por ahí estrellándose contra todo, aprendiendo a las malas. Y luego termina de manera una conclusión, pues ahí no termina, el pasaje explica otras cosas, pero nos vamos a quedar hasta ahí. Versículo 14, concluye de una manera muy hermosa Juan, todo esto que nos ha hablado de la palabra, la palabra, la palabra. Versículo 14, y aquel verbo, aquel quien es la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
el bebé en el pesebre de Belén no era otro que la eterna palabra de Dios hecho carne. Toda la descripción del verbo, toda la descripción del logos, la descripción de la palabra, con todos sus atributos de Dios, ahora de manera magistral es conducida y mostrada cómo se hizo carne. Esto nos permite entender algo especial, y es que Jesús, la palabra, existe desde la eternidad. No dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Muchas personas entienden eso. Dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Aquí nos dice claramente, la palabra, Dios se hizo hombre. Es decir, no dejó de ser Dios para hacerse hombre. Sumó la humanidad a la deidad. Eso fue lo que hizo Jesús al hacerse hombre. No perdió absolutamente nada de su naturaleza divina, simplemente le sumó la naturaleza humana. Él es siempre, ha sido y será Dios por la eternidad, por los siglos de los siglos. En la encarnación sencillamente se hizo un hombre. ¿Y por qué? Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice ahí el pasaje que estábamos leyendo de Juan, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús no solamente se hizo hombre, sino que vivió 33 años en este mundo como un ser humano, llevando una vida humana, comiendo, teniendo un trabajo, compartiendo con la familia, con seres queridos. ¿Y por qué? Hebreos 2:14 nos dice: así que por cuanto los hijos, y ahí se está haciendo referencia a nosotros, los creyentes, cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, de la naturaleza física, Él también, hablando de Jesucristo, participó de lo mismo, póngale cuidado, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Jesús murió una muerte física como cualquier ser humano, pero resucitó de entre los muertos, venciendo a la muerte, con una naturaleza humana. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Necesitaba venir en cuerpo humano para morir en esa cruz y liberarnos a todos de la muerte, del yugo de la esclavitud del pecado. Saltémonos al versículo 17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Jesucristo, nosotros los hermanos de Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de su pueblo. Jesús nos entiende en cada una de nuestras tentaciones, en cada una de nuestras dudas, inseguridades, dolores. Él los padeció. Es misericordioso con nosotros. Por eso intercede por nosotros constantemente, para que nuestro pie, si resbala, no caigamos, y nos sostiene. El sumo sacerdote que intercede por nosotros delante del Padre, que pagó el precio por nosotros. Entonces, con la explicación que nos da Juan, queda muy claro que cuando la Biblia se refiere a Jesús como el Hijo de Dios, de ninguna manera se puede entender como lo habla de nosotros, que somos hijos de Dios, o como lo habla la mitología griega, o como lo habla la teología judía. Cuando la Biblia habla de Jesús como el Hijo de Dios, habla de Dios en toda su naturaleza divina. Y el caminar de Jesucristo por la tierra mantenía su naturaleza divina. Todos los atributos de la deidad estaban presentes en Jesucristo como Hijo, pero ahora también como hombre. Y entonces, cuando la Biblia habla de Jesús como Hijo de Dios, está hablando de la Trinidad. Jesús como Hijo, en unidad con el Padre,
y con el Espíritu Santo desde la eternidad y hasta la eternidad. El mensaje de la Navidad entonces se fundamenta en que lo que sucedió allí es el hecho asombroso, el hecho más maravilloso de que el niño que estaba en el pesebre era el Dios eterno y creador. Esto lo hablaremos después, pero es algo muy bonito y es, pensemos cuánto amor nos tuvo Dios, que siendo el Dios todopoderoso, soberano y eterno, estuvo condicionado a un cuerpo de bebé, totalmente dependiente de una mamá, de un papá, que lo alimentaran, que lo cuidaran, que lo protegieran. Es Dios, creador del universo. En esa etapa que tienen todos los bebés que ni caminan, ni hablan, ni dicen nada, allí estaba contenida toda la deidad de Dios por amor a nosotros. Que esta temporada de Navidad entonces, el entender que Jesús, el Hijo de Dios, es la palabra encarnada, nos lleve a reflexionar y cuestionar cómo ha sido nuestro caminar este año. ¿Cómo ha sido nuestra comunión con Dios? Así como Jesucristo, aún siendo Dios, siendo hombre, buscaba constantemente la comunión con su Padre. ¿Cómo ha sido nuestro caminar en luz o en tinieblas? ¿Cómo ha sido nuestro venir, sacar tiempo para estudiar la palabra, para amar la palabra, para aferrarnos a la palabra? Que no minimicemos más la Biblia como simplemente un libro. Es Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Vea la palabra de Dios. ¿Quieres tener la bendición de Dios? Vea la palabra de Dios y obedécela. Ponla en práctica. Así que yo los invito a que oremos.